Hola a todos. Hoy es domingo, 15 de marzo de 2026, y nuestro querido amigo Stanislav está aquí con nosotros. Bienvenido, Stanislav. Gracias. Sí, exactamente. Empecemos por lo que ha ocurrido en la isla Hak. La llaman Hak, pero en persa lleva una K al final. Vale, es Hark. Sí, es la isla Hark. Entonces, ¿cuál es tu comprensión del ataque? Porque Estados Unidos, de alguna manera, intentó decir que, ya sabes, atacaron la isla con casas. Más tarde supimos por el ministro de Asuntos Exteriores iraní que el ataque fue llevado a cabo con HIMARS desde los Emiratos Árabes Unidos. Y esto fue lo que nos dijo el ministro de Asuntos Exteriores iraní. Ajá. Anoche atacaron la isla de Kark y la isla de Abu Musa con, ya sabes, el sistema de cohetes de artillería, HIMARS, como lo llaman, que es un cohete de corto alcance, y lo hicieron desde el territorio de nuestros vecinos. Está clarísimo que ahora están utilizando el territorio de nuestros vecinos para atacarnos con este tipo de cohetes. Y esto es absolutamente inaceptable. ¿Qué vecino, señor? Bueno, nuestras fuerzas siguieron los ataques de anoche y ahora está claro que fueron lanzados desde los Emiratos Árabes Unidos, desde dos lugares, uno en Ras Al Khaimah y otro muy cerca de la ciudad de Dubái. Es muy peligroso que estén utilizando zonas densamente pobladas para lanzar cohetes contra nosotros. Sí, bueno, ¿qué es tan importante? Mencionó dos lugares, Ras Al Khaimah, y el otro era un punto cerca de Dubái, una zona muy poblada. ¿Cuál era el objetivo principal del ataque en la isla? ¿Y por qué decidieron lanzarlo desde los Emiratos Árabes Unidos, desde esos lugares específicos? Sinceramente, ya sabes, lo he visto en un mapa, hay una isla allí, pero nunca la había mirado detenidamente. Así que para empezar, voy a tener que fijarme más en la parte turística, porque he estado leyendo y escuchando a otras personas describirla. Al parecer, hay un monasterio cristiano muy antiguo allí, hay catacumbas, y hubo un par de ciudades. Así que por lo visto, desde un punto de vista histórico, este era un lugar muy antiguo. Creo que es un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y el monasterio sigue activo, así que está lleno de gente. Creo que es un monasterio de mujeres. Así que no se trata solo de una pequeña isla en medio de la nada, porque de lo único que hablan es de que tiene una estación de abastecimiento de petróleo. Es donde llegan los abastecedores, los camiones cisterna, y se bombea el petróleo hacia ellos. No estoy seguro de por qué me cuesta comunicarme ahora mismo. Un sorbo de café y empezamos de nuevo. Es una estación de abastecimiento de petróleo. Normalmente, en estos lugares hay una serie de infraestructuras que, por ejemplo, limpian el petróleo. Yo solía ser consultor en este tipo de instalaciones, consultor de petróleo y gas, así que sé cómo funciona. Hay una estación que limpia el petróleo, porque cuando se extrae del subsuelo está lleno de contaminantes, arena, productos químicos, minerales, todo tipo de cosas, lo que sea que salga de la tierra. Hay que filtrar todo eso, limpiarlo. A veces incluso aparecen animales muertos ahí dentro. Sorprendentemente, de alguna manera consiguen colarse. Las cosas que se han encontrado en los oleoductos. ¿Cómo demonios llegó esa ardilla ahí dentro? Todo el mundo se pregunta cómo consiguió entrar. Así que limpias todo eso. Y luego, en las versiones más modernas, un poco mar adentro, hay un gran grifo. Literalmente parece un grifo gigante. El petrolero se coloca debajo y empieza a llenarse según la configuración. Si es un solo gran tanque o varios tanques en ese petrolero. Se llenan de petróleo, luego se marchan, llega el siguiente y así sucesivamente. De ese modo, no tienen que acercarse realmente al puerto ni a la costa. Esa es la infraestructura que hay allí.
Ahora, hay una planta desalinizadora allí que ha sido atacada. Now there's a desalination plant there that's been hit. And there's apparently 30 villages. I don't know how they fit. Y al parecer hay unas 30 aldeas. No sé cómo encajan 30 aldeas allí. Probablemente sean puntos de asentamiento muy pequeños en esa isla para la gente que vive allí. Dependían de eso para obtener agua dulce. Y luego está el emplazamiento y un par de instalaciones militares situadas a su alrededor para protegerlo. Pues bien, aparentemente, Estados Unidos ha volado la base militar. Y mientras los Takemen disparaban, he visto vídeos de ellos disparando en algún lugar cerca de Dubái, no lo hacen desde dentro de la ciudad. Están en un entorno desértico, justo a las afueras de la ciudad. Y si has estado en Dubái, sabes que la ciudad termina bastante rápido. Simplemente llegas a su límite y luego hay una duna de arena. You just get to the end of it, and then there's a sand dune. So they're firing somewhere from there, near the coast. Así que están disparando desde algún lugar cerca de la costa. Pero dudo que fueran solo misiles ATACMS, porque cada HIMARS solo transporta un misil ATACMS. El MLRS puede llevar 2 misiles ATACMS. Así que ya sabes, tiene que haber un fuego prolongado, porque solo hay un par de HIMARS, que son vehículos con ruedas. Tendrías que volver atrás y recargar. Quiero decir, es un misil grande, bastante pesado, así que necesitas una grúa para recargarlo o cambiar el bloque. Normalmente es solo una caja de lanzamiento en la que colocan los misiles. Dispara, luego la quitas, pones otra, sales y vuelves a disparar. Take it off, put another one on there, drive out, shoot. So again, it's heavy enough. Así que de nuevo, es lo bastante pesado, así que sería lento. Es más probable que hicieran ambas cosas. Disparos a distancia desde cazas. A distancia significa que no se van a acercar demasiado al espacio aéreo iraní porque no quieren que los derriben con sistemas antiaéreos que supuestamente ya no existen, pero que siguen disparando. No sé cómo lo hacen. Ya sabes, es como si el fantasma de las tripulaciones antiaéreas siguiera disparando. Porque, si creemos a Trump, Irán se ha rendido, creo, 3 veces ya. Se rindió ante los árabes, se rindió ante los estadounidenses. Quiero decir, acaba de decir que se ha rendido otra vez. No creo que nadie le haya dicho a los iraníes que se han rendido. I don't think anybody's telling the Iranians they've surrendered. They don't seem to be getting the message that they've surrendered already. Parece que no están entendiendo el mensaje de que ya se han rendido. Siguen disparando, como si no captaran el mensaje de Trump de que todo ha sido destruido, de que no queda nada. Pero siguen disparando. Trump, por cierto, ya lo ha dicho. No entiendo por qué no se han rendido o por qué no han desistido. Ah, vale. Esta es literalmente la idiotez con la que estamos tratando. Bueno, destruyeron las instalaciones militares, pero no han tocado el petróleo. Y Trump dijo, en este arrebato megalómano, no he tocado el petróleo porque ya sabes, las instalaciones petroleras. Pero yo podría hacer eso. Ya sabes, si no te rindes, haré eso. Pero los iraníes dijeron, vale, hazlo. Nosotros destruiremos las instalaciones petroleras de todos los demás a lo largo de toda la costa del Golfo. ¿Y entonces qué harás? Y podrían hacerlo. No sé cómo, porque todo ha sido destruido, pero al parecer todavía tienen, de algún modo, el fantasma de los sistemas de misiles balísticos que siguen disparando. Vale, siguen cayendo, porque ya sabes, si escuchas a Trump, no queda nada en Irán, pero siguen disparando. Entonces, ¿a quién crees? ¿A tus ojos cuando ves los misiles despegar o a Trump? Por supuesto, crees a Trump. Así que no lo han destruido, porque si Irán destruye todo al otro lado, y por cierto, aparentemente parte del fuego también ha venido desde Bahrein, es una gran incógnita si el rey de Bahrein sigue allí. Circulan rumores de que huyó con su familia porque Bahrein está ardiendo ahora mismo por la revuelta chií. Así que sí, si eso cae, el petróleo va a llegar a 200 seguro. En ese momento, todo el mundo y su abuelo, por muy tontos que sean, se darán cuenta de que puedes abrir los estrechos mañana, pero no va a haber petróleo. Tal y como están las cosas, incluso si mañana se abrieran los estrechos, seguiría habiendo problemas para sacar el petróleo, para que salga petróleo nuevo. Muchos petroleros han sido destruidos o dañados, y algunos de ellos están en medio del paso. Hay que dragarlos.
y todo esto se convierte en un gran problema. Pero sí, hasta ahora esa es la situación en esa isla. ¿Es esta la única forma en que Irán puede sacar petróleo? No. Irán tiene en realidad unos 5 puertos desde los que puede exportar petróleo. Este es simplemente el más grande. Así que, si se destruye, es un problema para Irán, sin duda, un golpe para su economía. De todos modos, no está saliendo tanto petróleo. Ahora mismo tienes petróleo iraní por diversas razones. Algunos sí, lo cual, por cierto, está cabreando a los estadounidenses, porque algo de petróleo iraní sigue saliendo por ahí. Increíblemente, han dejado salir su propio petróleo a través de su propio bloqueo. Lo sé, ¿cómo puede ser? Pero sería un golpe. Sería un golpe. Pero la cuestión es que con los estadounidenses hay que entender por qué le dijeron a los israelíes que se apartaran y no atacaran la infraestructura petrolera. Quieren la infraestructura petrolera, ya sabes, por si acaso hay armas nucleares debajo. Por eso, no hay otra razón. Sí, la razón estadounidense para esta guerra está mutando a una velocidad increíble. Si escuchas desde el primer día hasta cualquier otro día, nunca llegarás a entenderlo del todo. Cada día hay un motivo diferente por el que hemos empezado esta guerra con Irán. Es asombroso escuchar esta mutación, porque no saben cómo vender esta guerra. No pueden venderla. No hay apoyo popular para ella. Incluso desde el primer día, cuando normalmente la gente en Estados Unidos se une en torno a la bandera, no ha habido apoyo popular para esta guerra. La población ha estado en contra desde el principio, así que la historia sigue cambiando. Pero podemos ver que quieren la infraestructura petrolera. Quieren controlarla, al menos. Por eso no quieren destruirla. Y existe la amenaza de que Irán ataque a lo largo de la costa, destruyendo gran parte de la infraestructura petrolera de propiedad estadounidense. SAS, según lo que hemos sabido por los medios iraníes, parece que alrededor del 60% de las reservas de petróleo de esta isla fueron evacuadas de alguna manera. Las trasladaron antes de que comenzara la guerra, 60%. Y desde que empezó la guerra, han estado exportando petróleo desde esta isla. No sé cuánto más les queda allí. Es algo sobre lo que tengo muchas dudas. ¿Qué queda en esos petroleros en la isla? Y por otro lado, mencionaste los ataques. Uno de los principales argumentos de estos estados árabes es que no forman parte de la guerra, que no están participando. Pero Irán ha atacado recientemente esos aviones cisterna de reabastecimiento, aviones de reabastecimiento de combustible, en Arabia Saudí, por ejemplo. En un ataque, alcanzaron 5 de esos aviones. Sí. ¿Hay alguna manera de decir que estos países no han formado parte de la guerra hasta ahora? Porque por lo que hemos visto, los ataques que provienen de esos países, la inteligencia que sale de ellos, forman parte de la guerra. ¿Cómo puede alguien argumentar que no lo están? Antes de entrar en directo, estaba viendo a Fareed Zakaria en CNN. Dijo que la decisión más estúpida por parte de los iraníes fue atacar a los estados árabes. ¿Cómo puede alguien sostener ese argumento, que el ataque es estúpido, cuando Irán conoce el nivel de inteligencia, los ataques y cómo se ha utilizado a estos países hasta ahora para atacar a Irán? En primer lugar, la mayor parte de lo que Irán estaba atacando no eran esos países, sino las bases estadounidenses allí. Gran parte de la artillería entrante fue derribada sobre esas ciudades por los estadounidenses en los primeros días. Así que, ya sabes, existe algo asombroso llamado física y gravedad. Lo que sube, baja, aunque baje en muchos pedacitos. Y cuando derribas algo en el aire sobre una ciudad, sorprendentemente, cae sobre esa ciudad. Así que va a causar daños. Eso es lo primero. En segundo lugar, el ejército estadounidense realmente no evacuó a las tropas como dijo. Es decir, supuestamente pasó de 56,000 a 26,000. Así que, en algún lugar, unos 30,000 militares estadounidenses desaparecieron.
pero muchos de ellos simplemente desaparecieron en los hoteles. De hecho, estaban publicando vídeos de las bases siendo atacadas desde los hoteles. Uno de ellos estaba en pánico, moviendo la cámara de un lado a otro, y se podía ver una habitación realmente lujosa. Es como si, eso no parece algo que reciba el ejército. No tienen malas viviendas en general, especialmente allí, pero no les dan habitaciones de hotel de lujo. Así que estos tipos estaban alojados en hoteles para permanecer fuera de la base. En algunas de esas zonas, en algunos de esos hoteles se reunía personal militar, y los iraníes estaban atacando esos hoteles para alcanzar a ese personal. Básicamente, conviertes un hotel en una base, lo alquilas y lo transformas en un cuartel o un puesto de mando. Y ya está. Algunos de estos gobiernos, ya sabes, estaban llevando a cabo maniobras encubiertas. Por ejemplo, los saudíes decían que su espacio aéreo era neutral, pero en realidad estaban permitiendo que los cazas estadounidenses, bombarderos de combate, F-35, F-18, lo atravesaran. Y eso salió a la luz cuando alguien, ya fuera a propósito o por accidente, no apagó su transpondedor, y toda la ruta de vuelo quedó registrada a nivel mundial. Así que fue un momento de ups. Pero los saudíes, en su mayor parte, según he oído de fuentes muy fiables, les han dicho a los estadounidenses allí que se vayan al diablo. No van a involucrarse en esta guerra. De hecho, vimos a Nancy Graham, haciendo aspavientos, gritando y vociferando a los saudíes como diciendo, sí, ¿por qué os protegemos? Pero no los proteges. Ese es precisamente el maldito punto. ¿Por qué te protegemos a ti? Tienes que meterte ahí ahora, tienes que entrar en la pelea, bla, 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 bla. El típico Lindsey Graham de estoy colocado y me forro con cada lanzamiento de misil. Así que ya sabes, en ese momento, al menos los saudíes son lo bastante inteligentes como para decir, no vamos a meternos en esta pelea. Porque si se involucran, puede que no les quede país cuando todo termine, desde varias direcciones, incluidos los yemeníes, a quienes los saudíes les arrebataron varias provincias que, por cierto, tienen mucho petróleo. Y encima de eso hay chiíes. No importa que la mayoría de sus campos petrolíferos estén en zonas pobladas por chiíes. Su economía quedaría destrozada durante mucho tiempo. Sus plantas desalinizadoras de agua serían destruidas, por lo que no podrían suministrar agua a la mayor parte de su población. Y quién sabe, quizá los jordanos se armen de valor y recuerden que los hachemíes fueron los guardianes de la Meca y Medina, no la casa de Saúd. Incluso podrían decidir, ya que estamos, recuperemos eso también. Así que los saudíes podrían encontrarse muy rápidamente sin país. Fueron lo bastante inteligentes como para decir, no, vamos a mantenernos neutrales. Y por lo que he oído, le dijeron a los estadounidenses, estáis solos, no busquéis ayuda, no esperéis que evacuemos vuestras bases. Estás por tu cuenta. La otra cosa que aprendí, y como alguien que fue oficial de blindados y pasó mucho tiempo con la infantería, fue algo que me dejó atónito cuando lo descubrí. Esas bases estadounidenses allí no tienen búnkeres. No tienen búnkeres. No hay ningún lugar donde esconderse. Primero, estaban tan convencidos de que esto duraría 3 o 4 días como antes. Una demostración, una muerte por 1000 cortes. Aunque los iraníes dijeron, sí, vamos a golpearlo todo. No importa cuán fuerte sea el golpe que nos den, vamos a responder con todo. Pero no lo creyeron. Y segundo, estaban tan seguros de los sistemas antiaéreos. Bueno, aunque los sistemas antiaéreos causaron muchos daños, destruyendo gran parte de lo que llegaba, aún así no fue ni de lejos suficiente, especialmente al principio. Pero esto sigue y sigue, y aunque tengas el mejor sistema antiaéreo del mundo, tarde o temprano te quedarás sin munición. Estamos en el día 17, casi en el día 17. Estamos en el lugar, así que en media hora será el día 17, tanto por esos 4 días. Se quedaron sin munición hace mucho tiempo, e Irán ahora simplemente los está machacando.
Ayer fueron alcanzados 5 aviones cisterna estratosféricos que ardieron. Los están machacando sin parar. Y por lo que he oído, están considerando evacuar a todo el personal de muchas de esas bases. No tienen defensas. Hasta ahora, los iraníes no han atacado a las tropas de manera significativa. Están destruyendo el equipo y todo lo demás. Mañana podrían decidir finalmente ir a por las tropas estadounidenses. Bajas masivas. No tienen ningún lugar donde esconderse. No tienen búnkeres. Sabes, como infante, ¿cómo no cavas un búnker, especialmente si estás bajo una posible amenaza? ¿Por qué no cavas un búnker? Nunca cavaron ningún búnker. No tienen búnkeres. Lo cual, de nuevo, no sé cuántas veces puedo decirlo. Para mí es como decir que el Sol es cuadrado, que es un cubo y no una esfera. ¿Es ese nivel de qué? Pero al parecer, sí, están perdidos. Están perdidos más allá de toda realidad en este punto. Lo han apostado todo. Quiero decir, hay que ser más tonto que una caja de piedras con solo una piedra dentro y seguir siendo así de tonto para no construir búnkeres. Pero al parecer, no lo hicieron. Así que no saben qué hacer. Y si Irán mañana sube la apuesta, ya sabes, hay varias formas en que Irán puede subir la apuesta. Obviamente, podría empezar a atacar seriamente a las tropas estadounidenses, atacarlas de verdad en esas bases. Ya hay muchas más bajas de las que Estados Unidos admite. Probablemente multiplicaría sus cifras por 9 o 10 para acercarme a la realidad, pero podría ser muchísimo más que eso, muchas veces más. Eso es una cosa. La segunda, Irán puede destruir la infraestructura, toda la infraestructura petrolera de arriba abajo. Por cierto, Irán ha avisado a las empresas estadounidenses, salid de ahí, sacad a vuestra gente. Porque Estados Unidos atacó industrias iraníes, e Irán dijo, se acabó, vamos a destruir todas las fábricas estadounidenses, cualquier tipo de planta de producción a lo largo del Golfo Pérsico. Así que dieron una advertencia clara, sacad a vuestra gente, porque ahora sois el objetivo. Veremos si lo hacen o no. Y luego, si alguna vez se llega al punto de la desalinización, ya sabes, Irán podría fácilmente acabar con la mayor parte de la población del lado persa, del lado sur persa, del lado árabe del Golfo Pérsico, porque países como Bahrein y Qatar dependen al 100% del agua procedente de la desalinización. Arabia Saudí depende en torno a un 70-80%. Se dice que los israelíes dependen aproximadamente en un 75%. Ausmalbea como un exis nitstesia. En realidad es un judío sefardí, odia a Israel y se fue de allí. Y me estaba diciendo que bueno, no es el 75%. Con el 75% tienen suficiente agua para alimentar a la población, pero no la suficiente para la agricultura. Y todo eso se destina a la agricultura. Por supuesto, eso destruiría un sector muy grande de la economía israelí si ocurriera. Así que ya sabes, ¿realmente quieres seguir por ese camino? Y quiero decir, seamos francos, los estados árabes del Golfo Pérsico son entidades artificiales. Sabes, cuando fui a Dubái, Dios mío, supongo que fue en 2013, estaba allí como director regional de Halliburton para la cadena de suministro en Eurasia. Tuvimos una gran reunión de personal allí, así que fui como parte de eso. Y cuando volé allí, ya sabes, quería ir a ver. Me gustan los lugares históricos. Me gustan los lugares antiguos, así que pensé, voy a ir a ver el Dubái histórico. Y no puedo encontrar nada sobre el Dubái histórico, punto. Nada, en ningún sitio. Estoy caminando, preguntando a la gente, y me dicen, el Dubái histórico era un fuerte de adobe en una aldea diminuta. No existe un Dubái histórico. Eso era todo, un pequeño puerto y la fortaleza de adobe de un caudillo, si es que se puede llamar así. Eso es todo. Así que toda esta ciudad de Dubái es una entidad artificial construida en medio del desierto, igual que todas esas otras ciudades. Bahrein tenía una población muy pequeña. Qatar tenía una población muy pequeña. Así que la población árabe autóctona allí creció muy rápido, lo que de otro modo no habría ocurrido. Y luego toda la gente que importaron para servirles también creció muy rápido.
No pueden alimentarse por sí mismos. Tienen que importar comida, lo cual, por cierto, va a ser un problema muy grave muy pronto. Es el día 17. No hay precisamente muchos aviones ni barcos llegando cargados de productos, así que empezarán a quedarse sin suministros y el hambre comenzará a hacer efecto. Si esto continúa durante otro mes o dos, habrá una crisis humanitaria masiva. Y si destruyes la planta desalinizadora, bueno, una persona en el desierto, un día sin agua, es ese capcone astwerward sin power than your tit nan ahora mismo sin 55 grados Celsius. A la sombra, 50-50. Sin agua no vas a sobrevivir de Edsemen. You're not going to survive more than a day, maybe day and a half. And if the electricity is knocked down, there's no air conditioning, you're in that heat. Y si se va la electricidad, no hay aire acondicionado. Estás en ese calor. Quiero decir, eso es una catástrofe humanitaria enorme, algo que probablemente nunca hayamos visto antes, a esa escala tan rápidamente. No es como el hambre en África, donde una persona puede pasar semanas muriéndose de hambre antes de fallecer. Ya sabes, la familia sigue aguantando. Esto es, ya sabes, 2 días sin agua. Adiós, 100 millones de personas. Ese nivel es alucinante. Pero sí, esa es la situación que Estados Unidos ha desatado sobre todos. Enhorabuena, señor Trump, por el regalo de la paz de la tumba, del cementerio. Quiero decir, lo que él ha creado, lo que él y Netanyahu están creando, es una catástrofe humana enorme. En realidad, nadie sabe dónde está Netanyahu en este momento, porque no está en su país. Simplemente se está escondiendo en algún lugar. Y mucha gente sostiene que sí lo está. Me encanta ese video. Por un lado, todos sus dedos son iguales, no tiene meñique. Por otro lado, tiene 6 dedos. Está señalando con uno y tiene 4 dedos aquí y un pulgar. Es como, sí. Yeah. Es increíble lo que está pasando con el caso de Netanyahu. No sé si se está escondiendo. De alguna manera, ya sabes, alguien le lanzó un misil, alguien un dron. Veamos qué pasa con su caso. Pero Stanislav, cuando se trata del estrecho de Hormuz, Donald Trump, cuando empezó la guerra, dijo que somos el ejército más grande, el más poderoso del mundo, que podemos hacer lo que queramos. Y hoy o ayer estaba hablando de algún modo suplicar, o quizá de que China se una a nosotros para abrir el estrecho de Hormuz. ¿Cómo puede alguien tan lejos? ¿Por qué es una sugerencia tan estúpida? ¿Por qué haría China algo así? ¿Y qué ganaría China con eso? O cualquiera, diría yo, incluso los europeos. No parece que quieran involucrarse por ahora. Están haciendo todo lo posible para ayudar a Estados Unidos, pero no lo están diciendo. Simplemente lo hacen todo en silencio. Pero, ¿cuál es tu interpretación del estrecho de Hormuz y de la forma en que Donald Trump intenta decir que si no puede abrir el estrecho y nadie nos ayuda, entonces no lo haremos para que esos países se beneficien, después de todo? ¿Qué opinas de eso? Bueno, ¿cómo se atreven los iraníes a hacer lo que dijeron que iban a hacer? Nadie hace lo que dice. Bueno, al menos no en Washington, ni en Europa, ni en la UE. No hacen lo que dicen. Hacen lo contrario la mitad del tiempo. Los iraníes realmente hicieron lo que dijeron. Dijeron que iban a cerrar el estrecho. Sí, no son los chinos, son los antárticos. Están enviando una brigada de pingüinos para desatar el caos sobre los iraníes. Quiero decir, esta gente, bueno, para empezar, Trump, cualquier cosa que se le ocurra, no tarda mucho en pasar de aquí a aquí, ¿sabes? Simplemente sale, y no hay ningún filtro de por medio. No creo que haya realmente un momento de debería decir esto. No, eso no existe. Es simplemente un flujo libre. Ya sabes, es un flujo absolutamente libre, una autopista abierta, sin peajes en ningún punto de la interestatal. La cosa solo va a peor, por si no te has dado cuenta. Y él está entrando en pánico. Suelta lo primero que se le pasa por la cabeza en cuanto se le forma el pensamiento, o quizá incluso antes. Podrías decir que estoy siendo cruel, pero, literalmente, solo hay que mirar cómo habla y lo que dice. No está mejorando. No se está volviendo más racional. Va justo en la dirección contraria. Así que ahora están planeando enviar a los Marines.
Dije, somos una unidad expedicionaria para tomar playas. Así que aquí está la cuestión. ¿Qué van a tomar? Pues dicen que van a tomar la isla Harp. Bueno, para empezar, tendrían que pasar por el estrecho de Hormuz con su equipo. Bueno, van por tierra. Vale, así que vas a transportar buques de asalto, esos barcos muy grandes que pueden llevar tanques por tierra. Eso va a ser divertido de ver. Entonces, ¿llegarán en qué? ¿Un mes, 2, 3 meses? No. Además, si tomas esa isla, ¿cómo los alimentas? Primero que nada, solo esa parte. ¿Cómo los alimentas? Tendrías que cruzar todo el Golfo Pérsico de puerto en puerto para abastecerlos, para llevarles munición. Ya sabes, si despliegas 2.500 hombres, una brigada, y la isla está justo cerca de Irán, eso se convierte en una galería de tiro para drones. Día tras día habrá drones cazándolos. Las bajas aumentarán a una velocidad demencial. Así que bueno, entonces van a tomar el estrecho de Hormuz y mantenerlo abierto. Bueno, pues para empezar, Estados Unidos, Trump no deja de hablar de cómo vamos a escoltar barcos, solo que no ahora mismo. Y luego los franceses salen diciendo, oh, vamos a enviar nuestros 8 destructores. Ya sabes, toda la flota francesa. Aún no se ha rendido. Dadle unos minutos. Van a ir allí a escoltar barcos en modo defensivo. Así que te vas a meter en una zona de guerra, moviendo barcos que Irán dice que no pueden pasar, y esperas que no te ataquen. Claro, solo hay que entender que, justo alrededor de ese cabo, los canales para los barcos han sido dragados. Es una zona de 2 millas, o unos 3,2 kilómetros de ancho. La mayoría de esos petroleros, bueno, todos los petroleros modernos, no pueden salir de ahí. Se encallarían. Son demasiado grandes. Solo los barcos más pequeños, con menos calado, pueden navegar por esa zona. Así que no sé si los destructores o fragatas estadounidenses podrían salir de esa área. Podrían tener problemas de encallamiento. No es una zona muy profunda, se dragó para los grandes petroleros. Así que incluso si los destructores pueden salir de ese corredor, cualquier barco que estén escoltando no puede hacerlo. Lo que hemos visto hacer a los ucranianos y a los británicos con un petrolero ruso en el AGMC fue atacarlo con un enjambre de drones FPV con granadas RPG acopladas. Y sí, funcionó. Además, ya sabes, un petrolero no tiene defensas. No había nadie a bordo con fusiles de asalto para disparar a esos drones FPV, lo cual ya de por sí es bastante difícil. Ahora imagina a 200 chavales iraníes sentados en esas montañas, con vistas a la costa, bajo algún árbol, y cada uno de ellos lanzando dron tras dron, 200 drones a la vez hacia abajo. No cuesta imaginarlo. No puedes encontrarlos a todos allí arriba en las montañas, sentados bajo algún acantilado o árbol con una visera, lanzando drones hacia abajo. Y tienes un enjambre de drones. Cualesquiera que sean las defensas que tengas, se quedarán sin munición bastante rápido, y lo más probable es que al menos unos cuantos consigan pasar. Entonces tendrás proyectiles de RPG explotando aquí y allá por todo un destructor. Tarde o temprano, estará demasiado dañado para funcionar. Puedes saturarlo así. Es tecnología sencilla comparada con lo que cuesta ese destructor. Pero es factible, muy fácilmente factible, y puedes hacerlo con cualquier otro barco. Ya no necesitas misiles tierra-barco, misiles tierra-mar. Ya no necesitas bombarderos, ya no necesitas mucho equipo. Ahora imagina que desembarcan los marines en esa costa. Detrás de ellos están los estrechos del mar. Delante, una franja costera y luego una alta cadena montañosa, con un montón de, bueno, sin mencionar al ejército iraní atrincherado, posiblemente un grupo de adolescentes lanzando drones por ahí y persiguiéndolos por todas partes. Y se produce una masacre que se ve en televisión para que el público estadounidense la contemple mientras esta unidad expedicionaria de Marines es aniquilada. Ya sabes, no escalaste para poder salir de ahí. Te metiste aún más en el lío al intentar salir de él. Pero eso parece ser lo que podrían estar haciendo. No pensé que lo harían, pero puede que realmente estén considerando hacerlo.
Es alucinante. Verás, publiqué un video y repasé todos los lugares por los que podrían haber pasado. Supuse que la 82 Mo aerotransportada podría haber empujado a los azerbaiyanos a una guerra con Irán y luego haber pasado por allí. Eso es imposible. Pero, ya sabes, es una línea logística muy larga. Aún así, tiene algo de sentido, o al menos un poco. No diré que tenga sentido. Este es uno de los lugares más insensatos donde podrías lanzarte. Y ahora están desplegando una unidad expedicionaria que está diseñada, es un regimiento expedicionario diseñado para tomar playas. No está pensado para avanzar tierra adentro. Ellos toman la cabeza de playa y luego entra el ejército para ampliarla. Es un suicidio. Quiero decir, esto es un suicidio. Incluso si no los aniquilan en la playa, no pueden abrirse paso hacia el interior. No va a detener drones que pueden recorrer 30 o 40 kilómetros, especialmente si colocas antenas repetidoras en las montañas. Alcanzan un gran alcance. Esos drones, con una buena batería, pueden recorrer unos 30 kilómetros. Eso cubre incluso desde las montañas esos corredores de aproximación. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a tener que empujar la línea lo bastante atrás para que no puedan alcanzar con los drones. Eso significa que acabarás yéndote a las montañas. Piensa en la cantidad de personal que eso requiere, teniendo en cuenta las bajas que van a producirse. Es una expansión de la misión, una estúpida expansión de la misión. Es modo pánico. No sabemos qué hacer. Los iraníes no dejan de disparar. Les hemos dicho que se han rendido ante nosotros 5 veces y que los hemos derrotado 20 veces, pero aún así no dejan de disparar. Por alguna razón, nadie les dice a los iraníes que han perdido la guerra. Y Trump no sabe cómo librarse del anzuelo. Está bien enganchado, justo detrás de la galla. No sabe cómo salir de ahí. Así que lo único que se les ocurre es, ampliemos la guerra. Y Hexa también, ya sabes, quiere ser un cruzado evangélico, hasta llegar a Teherán. Supongo que lo ve como una nueva Jerusalén. La gente de ese bando está loca. Quieren la gran guerra. El público estadounidense no quiere la gran guerra. Pero para conquistar, si quieren conquistar Irán, tendrían que reclutar a unos 3, 4, quizás 5 millones de hombres armados. Ya sabes, eso sería una revolución, una guerra civil en Estados Unidos. Es la cuestión. ¿Cómo sabemos? ¿Qué sabemos sobre las capacidades de... Ya sabes, porque los israelíes hablaban de sus reservistas. Están hablando de 450,000 soldados, y supongo que la mayoría de ellos no están tan bien entrenados para estar en el campo de batalla, ¿verdad? ¿Y qué hay de Estados Unidos? ¿Cómo ves su capacidad? Mencionaste de 4 a 5 millones. ¿Qué tienen ahora mismo, en términos militares, para desplegar tropas sobre el terreno en Irán? Bueno, para empezar, el ejército de Estados Unidos, junto con los Marines, suman unos 550,000 efectivos. Eso incluye la Guardia Nacional y las reservas. Y te sorprendería saber cuántos de los que están en la Guardia Nacional realmente no están en condiciones para el servicio. Ya lo he visto antes. Personas que, ya sabes, deberían haber sido dadas de baja de la Guardia o de las reservas, pero que simplemente aguantan para conseguir su pensión o una pensión mejor. Tipos que eran médicamente no desplegables, y cuando sus unidades eran movilizadas, pasaban por el proceso médico, espolones óseos, no pueden levantar peso por lesiones en la columna. ¿Por qué sigues en el ejército? Ah, claro, porque es tú me haces un favor, yo te hago otro. Es esa mentalidad de nunca nos van a desplegar. Simplemente esperas 2 años más y obtienes tu pensión en lugar de aceptar algo menor porque tuviste que irte antes. Ese es un punto. Ahora, el equipo pesado. Ya hay mucho en Arabia Saudí. Es cierto, Estados Unidos ha preposicionado el equipo equivalente a varias divisiones, pero siempre se vuelve al tema de la logística, y ese equipo ya está colocado para el propósito que tiene allí. Por ejemplo, si Rusia quisiera entrar en Ucrania, podrías decir, movilicemos a 10 millones de hombres y simplemente avanzaremos. Cierto, podrías hacerlo.
Pero entonces surge la pregunta, ¿con qué los armas? ¿Tienes siquiera 10 millones de fusiles? What do you arm them with? Do you have 10 million rifles at least? How much ammunition we got? Do you have food for 10 million? ¿Cuánta munición tenemos? ¿Tienes comida para 10 millones de hombres que tienes que...? Y en todo el aspecto logístico, sí, puedes reunir a mucha gente. Pero ¿cómo los armas, los equipas, los llevas a donde necesitas para entrenarlos, los alimentas y sigues manteniéndolos? Quiero decir, eso es mucho más difícil que simplemente juntar a un montón de personas. Y eso es si eres, ya sabes, alguien como Rusia en Ucrania, donde Rusia está luchando en su propia puerta. No es un viaje muy largo desde Moscú, o mejor aún, desde Voronezh o Rostov, hasta Donetsk o Luhansk, y luego hasta las líneas del frente. Estamos hablando de cientos de kilómetros. To the front lines, you're talking a couple hundred kilometers. Here, you gather, if you can even gather. Aquí, incluso si pudieras reunir a tanta gente en Estados Unidos, aún tendrías que trasladarlos a ellos, su equipo y sus provisiones literalmente al otro lado del mundo, a través de un terreno desértico, y reunir suficiente material para hacer realmente algo así. Se puede hacer, claro, pero ¿puede la economía estadounidense sostenerlo en este momento? No. ¿Lo apoyará la población estadounidense? Ni de broma. Cuando esas madres del fútbol, esos progresistas fanáticos y la gente de MAGA que se cree estupenda y piensa que todo se resolverá con una simple campaña aérea, reciban de repente un aviso que diga, oye, tus niños y niñas serán los primeros del vecindario en ir a un país extranjero, conocer a gente extranjera y matarlos. Y probablemente morir ellos mismos. Resulta curioso lo rápido que desaparece todo ese entusiasmo. All that dissipates. And all of a sudden it's, well, we didn't sign up for this. Y de repente es, no nos apuntamos a esto. Bueno, pues ahora sí. Así que eso sería una garantía. Habría revueltas por todo el país. Y eso sería el fin del gobierno. Si no el fin total de la presidencia de Donald Trump, podría ser el fin del propio gobierno. No es ese tipo de población. Podían hacer esto en la Segunda Guerra Mundial, porque Estados Unidos fue atacado. Ahora bien, ¿sabían que se avecinaba un ataque? Creo que sí. Hay muchas pruebas circunstanciales que apuntan a ello, incluido el hecho de que cuando los dos embajadores de Japón fueron al despacho de Roosevelt para declarar la guerra, no fueron recibidos como se suponía que debía hacerse. Los hicieron esperar 2 horas, durante las cuales se llevó a cabo el ataque. 2 hours, during which time the attack went through. So the US could say we didn't know we were being attacked. Así que Estados Unidos podría decir, no sabíamos que estábamos siendo atacados, no hubo declaración de guerra, bla, bla, bla. Y luego él dijo, sí, acabamos de despertar al dragón, porque Roosevelt superó a los japoneses en ese caso. Pero la cuestión es que la mayoría del público estadounidense sintió que habíamos sido atacados por sorpresa por esos malvados y perversos japoneses. No importa cómo los provocamos, ni todo eso, pero ese es un tema completamente distinto. La percepción pública era que habíamos sido atacados, tal vez injustamente atacados, pero aún así, esa era la percepción. Aquí no existe nada parecido. Estados Unidos no fue atacado, Israel no fue atacado, ellos eligieron atacar. Así que toda la superioridad moral desaparece. Estás en un pantano de cómo vendo esta guerra. You're in a swamp of how do I sell this war? And we've seen this nonstop. Trump and his team. Y hemos visto esto sin parar. Trump y su equipo están retorciéndose por todos lados. No pueden vender esta guerra. Y ahora vas a decirle a la gente, a la que no puedes venderle esta guerra, vamos a llevarnos a vuestros chicos y chicas y los vamos a enviar a una picadora de carne al otro lado del mundo por Israel. Porque eso es lo que la mayoría está viendo. Que sea o no por los intereses de Israel es irrelevante, porque la mayoría lo verá como si fuera por Israel. Así que no solo vamos a tener que enviar a nuestros hijos a luchar, sino que además tendremos que enviarlos a luchar por un país extranjero. Que nos ataquen primero. No van a aceptarlo. En cuanto a Israel, claro, Israel puede reunir a 450,000 personas. Estoy seguro de que pueden. Y tienes toda la razón. People together. I'm sure they can. And you're very right. The majority of their reservist army, which is almost La mayoría de su ejército de reservistas, que constituye casi la inmensa mayoría de los reservistas, no está tan bien entrenada. Lo vimos en Gaza. Vimos su desempeño allí, especialmente al principio. No estaban bien entrenados. Recuerdo un caso. Aunque la guerra en Ucrania llevaba ya 2 años,
y llevábamos alrededor de 1 año y medio lanzándonos granadas y proyectiles de RPG desde drones. En Gaza se ve a esta compañía, o en realidad supongo que era un pelotón, de israelíes. Se detuvieron para almorzar, aparcaron sus vehículos y se sentaron en un gran círculo. Entonces apareció un dron y dejó caer una mina justo en medio de ellos. Estalló, varios resultaron heridos y un par murieron. Y entonces dicen, ¿en serio? No has visto lo que está pasando en Ucrania, así que no has aprendido nada. Y vimos que el nivel de habilidad era bastante bajo. Así que sí, claro, los israelíes pueden reunir a todos esos tipos. El nivel de habilidad es cuestionable. Pueden seguir alimentándolos, pueden mantenerlos en el campo. Eso es una cosa. Pero hay otra cuestión. Son, ya sabes, 450,000 en un país de unos 9 millones, quizá incluso menos, porque mucha gente ha huido o sigue marchándose del país. Es una parte muy grande no solo de la población, sino de la población activa. Son fábricas enteras, oficinas enteras, de desarrollo de software sin personal. Todo el mundo ha sido movilizado, así que tu economía se desploma y puede que se mantenga así durante mucho tiempo. Así que también está ese punto. Hay que considerar cuánto daño puede soportar tu economía, especialmente si empiezas a sacar a la gente de puestos clave. Podrían hacerlo, pero, de nuevo, para Israel hay otro problema. Concentrar a demasiadas personas en un espacio demasiado pequeño permite al enemigo causar tasas de bajas mucho más altas de lo normal. Si tienes una zona muy congestionada y sigues metiendo tropas, el enemigo puede llevar a cabo muchos más ataques de alto nivel contra ti, cuando de otro modo no habría tanta congestión. Además, con demasiadas tropas en una misma zona, se producen atascos, problemas de comunicación y dificultades de movimiento. Así que hay que averiguar cuál es el número adecuado de tropas y mantener ese número, ni demasiadas ni demasiado pocas. Es un arte. La ciencia militar es un arte, en toda verdad. Es un arte que está en constante evolución. Entonces, ¿necesitas 250,000, 450,000 tropas? ¿Dónde las alojas? ¿Cómo las utilizas? Ya sabes, hay muchísimas preguntas. Y la logística es lo que gana o pierde las guerras. Hablando con realismo, son los engranajes poco vistosos en la retaguardia que nadie ve. A la mayoría de la gente no le interesa. No da para películas de Hollywood. No es, ya sabes, el conductor del camión que entrega la munición quien es el héroe que carga colina arriba. Pero si no entrega esa munición, ningún héroe va a cargar colina arriba. Y esa es la realidad. Y es lo mismo para Israel. Así que, quiero decir, hay muchas preguntas y luego están los plazos. Sabes, si Estados Unidos fuera a hacerlo, tendría que iniciar un reclutamiento obligatorio, aunque solo fuera para 1 millón de hombres. Por lo que me han contado sobre el servicio selectivo, ya sabes, yo me registré en el servicio selectivo, iba a servir. El servicio selectivo, si no sabes lo que es, significa que todos los chicos de 17 o 18 años tienen que registrarse. Esa es tu base de datos futura para el reclutamiento, ¿verdad? Por lo que he oído, está en tan mal estado ahora mismo que tardarían hasta 6 meses en ponerlo en orden y luego un par de meses más para empezar a incorporar reclutas. Eso es una cosa, pero incluso si funcionara perfectamente como una máquina ideal, una vez que se inicia el reclutamiento, todavía se necesitaría entre 1.5 meses y 2 meses para reunir a la gente, prepararla y enviarla. Pasarán varios meses antes de que puedas hacer algo, incluso si tienes todo el equipo necesario, porque hay que entrenar a la gente. Tienes que incorporarlos, procesarlos, entrenarlos y luego enviarlos. Todo eso lleva tiempo. No vas a enviar grandes cantidades de personas en aviones. Podrías hacerlo hasta cierto punto, pero la mayor parte del equipo y todo lo demás seguiría yendo en barco lento. Es simplemente así. Quiero decir, solo se puede enviar una cantidad limitada. El ejército estadounidense solo tiene un número determinado de aviones. Los C-130 creo son los que hay. Son los Starlifters. Pueden transportar 2 tanques Abrams. Pero ya sabes, no hay tantos.
Rwyfindalbo Kasing. Yeah, well, you can use the C-130s. Sí, bueno, se pueden usar los C-130, pero son viejos. Quiero decir, la mayoría de esos aviones son mucho más antiguos que yo. Algunos son de los años 60. Podrían usarlos para transportar tropas, pero eso también tiene sus limitaciones. Al final, si haces cualquier tipo de despliegue masivo en el extranjero, lo haces por barco, así que eso lleva aún más tiempo. Entonces, ¿cuánto va a durar esta guerra? Porque va a llevar mucho tiempo reunir suficientes tropas para hacer cualquier tipo de invasión terrestre de Irán. Así que quiero decir, hay todos estos problemas. So, I mean, there's all these issues, and it's not just something you just decide on the spur of the moment. Es algo que simplemente decides hacer en un arrebato. Es una tarea enorme. Sin mencionar que probablemente tendrías una revolución en tus manos si declararas un reclutamiento obligatorio ahora mismo en Estados Unidos. Entonces, ¿podrían enviar tropas? Sí, supongo que podrían, y parece que lo van a hacer. ¿Va a ser un desastre? Absolutamente, va a ser un desastre. Va a ser un desastre enorme, lo contrario de lo que Trump quiere. Supongo que ese es el consejo que está recibiendo, o quizás sea una decisión que está tomando. I guess that's the advice he's getting, or maybe it's the decision he's making. You remember when they were talking about these aircraft? ¿Recuerdas cuando hablaban de esos portaaviones y de cómo podrían utilizarlos? Nuevas imágenes por satélite chinas muestran que el USS Abraham Lincoln se ha alejado de la costa de Irán y ahora opera cerca de Salalah, en Omán, detrás de la cordillera costera. El portaaviones se encuentra actualmente a más de 1.100 kilómetros de Irán. Antes estaba a solo unos 350 kilómetros. Ahora está a más de 1.000 kilómetros de la costa iraní. Away from Iran, it's what is, because before it was so close to Iran, 350 kilometers. Right now is more than 1,000 kilometers away from, far from the Iranian coast. What is the strategy of using, and at the same time you? ¿Cuál es la estrategia detrás de eso? Al mismo tiempo, ves a Donald Trump pidiendo de alguna manera a Francia, Alemania, el Reino Unido y China que se unan a él en el estrecho de Hormuz. No quiere estar demasiado cerca del estrecho, pero intenta atraer a otros países a la región para que le ayuden. ¿Cómo entiendes la forma en que Estados Unidos está utilizando estos portaaviones, el Gerald R. Ford y el Abraham Lincoln? Porque ambos han de mil kilómetros en la costa iraní. El Gerald R. Ford es situado en Monbrojo, cerca de Arabia Saudí. In the southern part of the Red Sea, close to the Saudi Yeah, Arabia. it's right within Yemenis. Sí, está justo dentro de la zona de ataque de los yemeníes. Los yemeníes ya han destruido un petrolero que se dirigía hacia el Mar Rojo, desde creo los puertos saudíes del sur. Se suponía que iba a Europa o a Israel, pero lo incendiaron. Bien, para empezar, el problema y el factor limitante en cualquier batalla con portaaviones es la distancia de vuelo de los aviones. El F-35 es probablemente el peor avión de los últimos 50 años, si no más. Se suponía que debía ser el avión capaz de hacerlo todo, y lo hace todo muy mal. Es una aeronave no especializada que puede asumir cualquier función. Bueno, sí. El problema es que si no te especializas en algo, significa que haces todo mal. No hay nada que haga realmente bien, salvo costar muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Así que, ya sabes, estaba hablando con Larry Johnson. No con Larry Johnson, con el coronel Wilkerson, y él tiene mucha más información interna sobre los F-35. Se quedó sorprendido por algunas de las cosas que oyó. Ya sabes, con los tanques Abrams, por término medio, se aplica una regla general. Por cada hora de funcionamiento, se necesitan de 2 a 3 horas de mantenimiento, lo cual es mucho si lo piensas. Con el F-35, están hablando de que por cada hora de funcionamiento puede haber hasta 20 horas de mantenimiento, lo cual es una locura si lo piensas. Es absolutamente una locura. Incluso si fuera la mitad de eso, 10 horas, incluso 5 horas, sigue siendo una locura. Así que ya sabes, si sale en una misión de 5 horas, ida y vuelta, hay que tener en cuenta que al día siguiente no va a ir a ninguna parte, porque tienen que hacerle todo el mantenimiento.
Además, una parte muy grande de ese mantenimiento, Lockheed Martin la aseguró mediante un contrato. No sé cuánto tuvieron que sobornar a los generales que firmaron esta maravilla. Hay grandes componentes, como la aviónica y el sistema de propulsión, que los mecánicos militares no pueden tocar. Por contrato no pueden hacerle nada, tienen que ser mecánicos de Lockheed Martin. Así que hay un equipo civil en cada uno de estos portaaviones y en todas esas bases con F-35 que cuestan $500 o $600 por hora. That costs $500-$600 an hour. 24 horas al día están allí para hacer el mantenimiento de esas partes de los aviones que por contrato están fuera del alcance del ejército estadounidense o de cualquier otro ejército que los compre. Sí, es una locura. Es absolutamente una locura. Bueno, el problema también con el F-35 es su alcance máximo de bingo, es decir, el punto en el que deben regresar o se estrellarán, que es de unos 500 kilómetros. Así que despegan y a los 500 kilómetros tienen que repostar en el aire. De lo contrario, tendrán que dar la vuelta y regresar, o se acabó. No van a llegar, a menos que encuentren alguna base terrestre o algún otro lugar donde aterrizar. They got to find some land base or something else to land on. So they're already limited in scope because Así que ya están limitados en su alcance, porque además hay que tener aviones cisterna en el aire para repostarlos. Ya sabes, si se alejan 1000 kilómetros, eso implica un repostaje de ida y otro de vuelta. De lo contrario, se estrellarían. Si alcanzan su rango máximo de 2000 kilómetros, quedarían completamente fuera del alcance de los vehículos planeadores hipersónicos Fatah-1 de Irán. Bueno, el misil es el Fatah-1. Es un misil balístico. No recuerdo cómo se llama el vehículo planeador propiamente dicho, pero tiene un alcance de 2000 kilómetros. No creo que Irán los haya utilizado todavía. it's got a 2,000-kilometer range. Iran, I don't think it's used those yet. They've used other stuff. They used a couple hypersonic. Han usado otras cosas. Han empleado un par de misiles hipersónicos, pero en realidad no han utilizado los hipersónicos. Chinese radar. Si empiezan a usar los hipersónicos junto con el sistema de radar chino, localizarán incluso al Lincoln, donde se esconde ahora mismo. Pueden alcanzar y golpear a una distancia de 2000 kilómetros, así que el Lincoln tendrá que alejarse más. El Lincoln estaba bastante cerca y recibió una oleada de misiles balísticos que se dirigían hacia él. Eso fue lo que hicieron. Se retiraron, se salieron del alcance, pero el problema es que están tan fuera de alcance que ni siquiera ahora son realmente capaces de combatir, y mucho menos si se acercan. Ahora bien, los buques de escolta alrededor del Lincoln pueden disparar Tomahawks, pero por lo que me han dicho, se les ha ordenado no usarlos. No quedan suficientes Tomahawks. They've been told to stand down with the Tomahawks. There's not enough Tomahawks left. And the problem for them is those tubes. Y el problema para ellos son esos tubos. La forma en que están configurados hace que, una vez que disparan esos Tomahawk, no puedan recargarlos. Tienen que volver al puerto. Así que, de nuevo, uno de los dos puertos a los que pueden ir, 3 días hasta Diego García o 4 días hasta la India. No es que la India haya cambiado de bando para besar servilmente el trasero estadounidense e israelí. Pero en cualquier caso, incluso si va a un lugar como Diego García, 3 días de ida, 3 de vuelta, lanzas los misiles y luego repites todo el proceso. Así que no es precisamente un sistema de combate serio si solo puede dispararse una vez por semana. Lo que se ve es que esto no se pensó bien. Quiero decir, obviamente, en el lado logístico, en el lado de la logística militar, los sistemas de combate en funcionamiento, esto no se pensó bien. Se suponía que esto iba a terminar en 4 días. Thought through. This was supposed to end in 4 days. Okay, it's now 17 days. 17th day. Vale, ya son 17 días, el día 17 oficialmente. Son las 12:03. Así que sí, no saben qué hacer. No están preparados para una guerra larga y fría, pero los iraníes sí. Y parece que los iraníes ya han dicho, podemos mantener esto hasta las elecciones. Podemos hacerlo durante 6 meses, podemos asumir las bajas, podemos seguir adelante. ¿Y vosotros? Estados Unidos no puede. Meted más portaaviones ahí, todos los que queráis. George Bush padre también se dirige hacia allí por lo visto. ¿Qué van a hacer? Los van a colocar fuera de alcance. De lo contrario, se expondrán a muchas sorpresas desagradables. Bien, así que tienes un montón de portaaviones y sus escoltas dando vueltas por el Océano Índico.
Todos cuestan dinero cada día. They all cost money, every day. Stas, when it comes to SAS, cuando se trata del poder militar de los Estados Árabes. Hasta ahora, ya sabes, últimamente hemos oído que afirman haber derribado algunos drones en Arabia Saudí y en los Emiratos Árabes Unidos. Hablan de derribar drones, pero cuando se trata de apoyo, si deciden apoyar militarmente a Estados Unidos e Israel, ¿qué tan capaces son? El ejército, el poder aéreo, ¿qué pueden aportar? Bueno, recordemos que entre los estados del Golfo, el más poderoso es Arabia Saudí, obviamente. ¿Y qué pasó cuando los saudíes se enfrentaron a los hutíes? What happened when the Saudis went up against the Houthis? Even with all the mercs that they were bringing in from Colombia. Incluso con todos los mercenarios que traían de Colombia, ¿qué les pasó a los saudíes cuando se enfrentaron a los hutíes? ¿Por qué acabaron finalmente con ese conflicto? Porque los hutíes eran muy buenos ingenieros. No eran solo montañeses o pastores, tenían ingenieros bien formados. Tomaron viejos misiles balísticos rusos que habían sido retirados, aunque aún se usan en Ucrania. Los modificaron, los mejoraron e iniciaron ataques contra los campos petrolíferos saudíes. Incluso alcanzaron el aeropuerto de Riyadh un par de veces y los Patriots los interceptaban. Así que los saudíes se dieron cuenta de que el daño que iban a sufrir era mucho peor que los objetivos que perseguían al intentar instalar a su títere en Yemen, que en ese momento estaba en plena guerra civil. Entonces, de nuevo, ¿cuál es su capacidad? Esto es contra los yemeníes. Es cierto que los yemeníes estaban siendo abastecidos por Irán, pero no tenían los mejores sistemas de Irán, ni nada que se le pareciera. No tenían la cantidad de munición que tiene Irán. Así que, en este punto, ¿qué van a hacer esas bases? Van a ser destruidas. Quiero decir, claro, causarán algunos daños a Irán, dependiendo de lo que alcancen. Si atacan las plantas de desalinización, Irán atacará sus plantas de desalinización, y eso supondría la muerte de la mitad de su población. Esperemos que no sean tan estúpidos. Si atacan las reservas o las instalaciones petroleras de Irán, Irán responderá contra sus instalaciones petroleras. Ese sería el fin de esos estados del Golfo. Son un pony de un solo truco. Arabia Saudí ha estado intentando diversificarse, pero la mayor parte de los ingresos saudíes sigue procediendo del petróleo y el gas. No se puede mantener a la gente satisfecha. Muchos saudíes son en realidad muy pobres. No son el Emirato. El hombre promedio no es un hombre rico. Y ni hablar de esos otros países de un solo recurso, realmente de un solo truco, como Qatar, Bahrein o los Emiratos Árabes Unidos. Se convierte en un problema muy grave si las instalaciones de petróleo y gas son destruidas. Los Emiratos Árabes Unidos, bueno, los EAU son también, por supuesto, Dubái y los otros Emiratos, y tienen finanzas. Pero solo están ahí porque el petróleo está en los otros y el dinero fluye desde esas zonas. Nada de eso dura. Todos acaban desapareciendo también. Así que quiero decir, ¿están dispuestos a arriesgar básicamente la extinción de sus países? No lo sé. Tal vez sean así de estúpidos. No creo que lo sean. Creo que se han dado cuenta de que Estados Unidos no va a estar ahí para protegerlos. Estados Unidos ya lo ha demostrado. Ir más allá contra Irán es un suicidio. Y si no otra cosa, quieren proteger su poder y su dinero. Si van más lejos, bueno, te encuentras con todo tipo de gente. También hay idiotas en el poder. Pero creo que la mayoría está pensando muy seriamente y diciendo, Estados Unidos no va a estar ahí para respaldarnos. Ya nos ha demostrado que no va a estar ahí. Apoyarán a Israel mientras puedan, pero definitivamente no nos apoyan a nosotros. Realmente necesitamos esto. Y como dije, fuentes muy fiable informan de que los Warriors han dicho a los estadounidenses, ¿qué os den? No vamos a ayudarte. Eso es todo. Estás por tu cuenta, amigo. Así que creo que, ya sabes, si Arabia Saudí ha tomado esa decisión, claro, podrían presionar a algunos de esos pequeños jeques para que se unan. Bueno, de acuerdo, no habrá esos pequeños jeques, porque Irán responderá de forma abrumadora contra ellos. Esperemos que todos sean lo bastante inteligentes al respecto.
Quiero decir, mira, el segundo día, Vladimir Vladimirovich, su principal tarea fue básicamente hacer de consejero, convenciendo a todos esos jeques de no tirarse por el precipicio. No os metáis en la guerra. Vais a morir. Vuestro país va a morir. Jump into the war, you're gonna die. Your country's gonna die. And they help, starting with Saudi Arabia. Y ayudaron, empezando por Arabia Saudí. Todos le llamaban, ya sabes, porque los estadounidenses no están ahí para ti. Quiero decir, mira, solo para comparar, un buen amigo mío, Pat Abuladze, su cuñado es Khaladze, que es el alcalde de Tiflis. Él y su familia estaban en Dubái por su cumpleaños. Se quedaron atrapados allí, obviamente. Ahora han vuelto a Georgia. Fueron evacuados por georgianos y rusos. Rusia ayudó a los georgianos a sacarlo de allí y devolverlo a Georgia. Siento que tasas georgianos. Los ciudadanos rusos han sido evacuados. Los hardniports han sido abandonados. Citizens have been evacuated out. Americans have been dropped. I got a video on there with on my phone. Tengo un video en mi teléfono y lo incluí en una de mis actualizaciones, donde los periodistas hablan de cómo el Departamento de Estado publicó un número al que llamar en caso de quedarse atrapado en el Golfo cuando comenzaron las hostilidades. Llamamos a ese número y se escucha la grabación. No cuente con el gobierno de Estados Unidos para sacarle de allí. Está por su cuenta. Haga lo que pueda. Probablemente haya 100,000, quizá 200,000 estadounidenses allí. No hablo solo de Arabia Saudí, sino de toda la región. Gente que vive en Dubái, que hace negocios en Dubái, trabajadores de los campos petrolíferos, ingenieros, profesores y otros que trabajan en esas economías. Los han abandonado. Eso es todo. Muchas gracias. Pague sus impuestos. Es temporada de impuestos y sobreviva lo mejor que pueda. Tax season and survive as best you can. Yeah, Sí, eso es mucho. Sí, exactamente. exactly. If I was a U.S. citizen, Si yo fuera un ciudadano estadounidense sentado ahí ahora mismo, creo que estaría un poco cabreado. Ya sabes, simplemente como civil, te sueltan, te dicen que sobrevivas como puedas en medio de ese desierto. Y la guerra, así que and war. So And just imagine, Y solo imagina que ves a Pete Hegseth salir. Estamos ganando. Lo estamos consiguiendo. Es increíble. Es increíble. it's unbelievable. it is. What's a U.S. citizenship worth now? lo es. ¿Qué valor tiene hoy en día la ciudadanía estadounidense? Pete Hegseth dice, si alguien daña a un estadounidense, iremos a por él. Bueno, excepto, ¿cómo se llama? Gonzalo Lira, el periodista estadounidense, periodista peruano-estadounidense, que fue asesinado por los ucranianos. Oh, a nadie le importa un comino, porque decía la verdad, excepto por personas como él y otros como él. No nos importan esos. Esos no son verdaderos estadounidenses para nosotros. And other people like that, we don't care about those. Those aren't real Americans for us. Oh, and the Ah, y los trabajadores que acabamos de dejar. Estás hablando de Gonzalo Lira. Lira, Gonzalo Lira, thank you. I'm horrible with names. Gonzalo Lira. Gracias, soy horrible con los nombres. Sí, Gonzalo Lira. Vi más de uno de sus informes. Cosas realmente críticas. Quiero decir, se estaba jugando la vida, ¿no? Al menos tuvo el buen sentido de sacar a su esposa y a su hijo de Ucrania antes de que todo se torciera para él. Pero sí, entonces, ya sabes, ¿cuántas personas hay en la lista de asesinatos que son ciudadanos estadounidenses, que por cierto está registrada en Langley, Virginia, justo al lado de la CIA? Ah, ya sabes, trabajadores estadounidenses a los que no nos molestamos en sacar de Arabia Saudí y otros lugares, bueno, a menos que sean lo bastante ricos como para tener su propio avión privado. En fin, sobrevive como puedas. Paga tus impuestos. Es temporada de impuestos. Paga tus impuestos y sobrevive como puedas. Así que, sí, quiero decir, esta es la hipocresía del gobierno que está en Washington, o del régimen que está en Washington. Pero mira, hay 2,000 soldados estadounidenses en Irak en 3 bases. Están bajo fuego constantemente. Están sitiados. Les cae artillería. They're besieged. They get artillery. They get. they're Su embajada en Irak es enorme. enormous. Enormous. Oh, lo sé. They- Simplemente están atacando tú en Irak. It's enormous, but when it runs out of fuel, Es enorme. Sigue siendo enorme. Es simplemente indefendible. O cuando se les acabe la comida y las milicias estén por todas partes, y esos 2 puestos del norte también estén siendo atacados. No he visto venir ningún convoy de rescate. ¿Tú sí? No.
No sé qué van a hacer cuando se les acabe la munición, cuando se les acaben la comida y el agua. Habla de estar jodidos, abandonados a su suerte. Quizá esperan que la guerra termine antes de que tengan que hacerlo. Quiero decir, está bien que tengan ese tipo de esperanza, pero ya sabes, la esperanza es lo último que muere. Eso es lo que dicen todos los rusos. Pero hay que estar preparado para sacar a esa gente antes de que se queden sin comida y sin todo lo demás. Y te has equivocado. Ya sabes, 4 días, no 17. ¿Cuánta comida y provisiones les quedan? ¿Quizá otras 2 semanas? Si esto dura 2 meses, ¿qué haces? ¿Les durará la munición tanto tiempo? Hay muchas preguntas ahí. 2.000 hombres que simplemente dejaste ahí tirados. Y en la zona verde tienes razón. También hay familias. Así que ya sabes. No sé qué van a hacer. La mayoría de estas personas no tienen nada que ver con lo que está haciendo Donald Trump. Son simplemente buena gente. Alguien que solo está sirviendo al país, que no tiene nada que ver con lo que Donald Trump y Netanyahu tienen en mente. Es increíble. Tienes toda razón. Sí. Sabes, los han dejado colgados. Bueno, no los evacuaron, porque si lo hubieran hecho, todo el mundo sabría que algo estaba a punto de ocurrir. Así que simplemente los dejaron allí, colgados. No sé qué van a hacer con eso. Quiero decir, sé lo que deberían hacer, pero si lo harán o no. Bueno, ya sabes, hablé con Gritter hace 10 días. Dijo, no, enviarán un convoy blindado con cobertura aérea para sacarlos de allí. Eso fue hace 10 u 11 días. No sé si lo van a hacer. Quiero decir, tienen un convoy blindado, necesitan organizarlo rápido. Supongo que podría entrar por Siria, a través del régimen, el régimen de Al-Jolani, desde esa dirección. Pero aún tienes que organizarte. No sé qué van a hacer. Estoy bastante seguro de que los kurdos en la base estadounidense en el Kurdistán iraquí no estarán precisamente encantados de dejar salir a los estadounidenses. Puede que los masacren, porque los kurdos fueron traicionados por Trump y Al-Jolani, y se permitió a los turcos masacrar a los kurdos en Siria y en el Kurdistán. Así que eso está justo al lado de los primos y sobrinos y lo que sea de estos tipos. Hermanos, hermanas. Probablemente estén sedientos de sangre ahora mismo. No lo sé. Quiero decir, esto es un desastre. No sé hasta qué punto han pensado en todo esto. Es un desastre total de los gordos. Sí. Gracias. Gracias, Stanislav, por estar con nosotros hoy. Siempre es un placer, como siempre. Quizás algún día hablemos de arcoíris y mariposas, y ya sabes, el pastel de mamá o algo así. Sí, algo más alegre que estos temas. Exactamente. Nos veremos. Nos vemos pronto. Adiós.